esta clase veremos cómo funciona la paleta de carácter y la paleta de párrafo. Lo vimos en las primeras clases, pero lo vimos de manera muy rápida, muy tangencial. Veremos ahora de una forma más avanzada y práctica cómo sacar provecho a estos dos paneles nuevos, el panel de carácter y el panel de párrafo. Veamos en el ejemplo. Tenemos acá un documento nuevo ya creado. Vamos a agregar dos tipos de texto, por ejemplo, un texto en línea. Vamos a agregarlo de nuevo. Ahí tenemos el texto en línea. Vamos a escribir una frase pequeña. Cambiamos el tamaño, la tipografía, para que se vea, se note mejor dentro del documento, un tamaño más grande. Bien, entonces tenemos una frase. También haremos un párrafo con una tipografía más pequeña. Y lo vamos a rellenar de texto falso. Vamos a ir al menú texto, rellenar con texto falso. Bien, recordemos que al tomar el texto tenemos las propiedades básicas en el panel de control. Este es el panel de control. Tenemos tipografía, estilo, tamaño y dentro de este panel de control también tenemos acceso rápido a la pestaña de carácter y la pestaña de párrafo. Pero a veces es mejor trabajar con la ventana, una ventana flotante, una ventana que tenga constantemente al costado si quiero hacer más tipo de cambio. Así que vamos a ir al menú ventana, vamos a buscar texto y vamos a abrir la ventana de carácter o carácter. Bien, ahora esta ventana que tenía acá a manera de vínculo o de link, lo tengo ahora de forma flotante y puedo utilizar todas sus propiedades. A veces esta ventana de carácter está reducida con los iconos que tenemos al costado, el par de flechitas, podemos ampliar al máximo todas las opciones del texto o de la ventana. Por ejemplo, vuelvo a tener en esta ventana la herramienta retoque texto por si quiero hacer las modificaciones que vimos en la clase anterior. La tipografía, veamos, vamos a acercar un poco a la ventana, tipografía, puedo cambiar la fuente. El estilo, que ya lo habíamos revisado, depende de la fuente, si puede tener normal o regular, italic, bold y otros estilos que a veces tenemos. Recuerden que esto es exclusivamente de cada fuente. Hay fuentes que tienen un estilo y otras que tienen 4, 6, 8, 20 estilos. El tamaño, aunque ya lo tengo acá en el panel de control, acá nuevamente en la ventana de carácter, luego vuelvo a tener lo que es el tamaño. El interlineado, aunque tiene más sentido el interlineado cuando usamos párrafos, por ejemplo, porque son para una línea o varias líneas de texto. El kerning, que es la separación entre dos letras que tienen algún grado de inclinación. Por ejemplo, acá aparece una V y una A, que son dos letras complejas y que si las colocamos de forma normal se genera un espacio bastante amplio entre ellas. El kerning logra que ambas fuentes o ambas palabras o ambas letras, ambos caracteres se acerquen y acorten el espacio o separación entre ellos. Normalmente esto está en forma automática. Tracking. El tracking nos permite hacer un espacio mayor que el que trae el texto. Se fijan que hay un espacio entre una letra y otra. Bueno, normalmente eso lo podemos hacer más pequeño, menos espacio o más espacio entre una letra y otra. También podemos usar las flechitas que están acá al costado de esta propiedad. Más separada una fuente de otra o un carácter de otra, más juntas. Normalmente este valor viene en 0, que es el valor por defecto. Bien, veamos estas propiedades que tenemos acá en la ventana de carácter. Aunque yo evito hacer este tipo de trabajo, normalmente nunca escalo una fuente, siempre prefiero aumentar el tamaño de la fuente, pero tenemos la opción de estirar la fuente con lo que sería la escala vertical. Recuerden que este tipo de operación va a deformar su fuente, se va a ver diferente, distinta. En algunos casos se va a ver extraña al estirar o estilizar mucho la fuente. Claro, normalmente esto debería estar en 100%. Así como existe la escala vertical, también existe la escala horizontal. Hacemos que la letra cambie su ancho, su grosor.
Se ve mucho más ancha de lo normal. Esta sería la escala horizontal. También con esto obtengo una deformación del texto. Debería estar siempre en 100, en su forma normal. Luego tenemos otras propiedades, por ejemplo, como el desplazamiento vertical. Esto ayuda mucho cuando usamos grados, por ejemplo, queremos colocar séptimo grado, octavo grado y colocamos una letra pequeñita al costado para indicar eso, el grado. Entonces nos permite desplazar, vamos a seleccionar una letra y la vamos a desplazar de su posición normal. Por ejemplo, ahí sube solamente la letra seleccionada o la mando más abajo de lo normal. Por ejemplo, cuando queremos escribir símbolos también que tienen que ver con química, son bastante prácticos estas opciones de desplazamiento vertical. Vamos a dejar obviamente en 0. Finalmente tenemos la opción de rotación de caracteres. Vamos a seleccionar, muy parecido a lo que realizábamos con la herramienta retoque texto, me permite hacer cambios, sobre todo lo que es en el giro de un solo carácter. También se veía algo extraño en esta palabra, que la letra esté separada y girada. Parece que está fuera de la palabra, ¿no? No está junto a la palabra. Bueno, lo normal es que tenga 0 grados. Otras opciones, vamos a seleccionar todo el texto ahora, sería todas en mayúsculas, todas normal o minúsculas. Versálitas son cuando tenemos las fuentes todas en mayúsculas, incluyendo la primera letra. Ahí están normales. Superíndice, muy parecido a la opción que teníamos para el desplazamiento vertical o horizontal. Podemos colocar textos o una letra encima en un costado, sobre todo para cuando se usan grados o algunos símbolos químicos que necesitamos o matemáticos. Necesitamos algún número o algún valor pequeño en un costado en una posición distinta a lo normal. Finalmente tenemos los subrayados, que tengo una línea, ¿cierto?, en la parte inferior o tachado. Finalmente podemos darle enfoque o desenfoque al texto. Aunque no se nota mucho, normalmente la idea es que se vuelva algo pixelado, pero en Illustrator es bastante complejo o no es habitual que el texto se vea de esa forma. Normalmente lo vemos enfocados o nítidos. Bien, esas son algunas propiedades que tenemos en la ventana de carácter. Tienen como objetivo darle una ubicación o dimensión diferente a nuestras palabras, a nuestros textos. Recordemos que esto es válido tanto para los textos escritos en una sola línea o los textos escritos en párrafos. En el caso del párrafo, una de las opciones más usadas es el interlineado. Reducir el espacio entre una línea de texto y otro, más reducido, o separarlo, más amplio el espacio. Incluso lo podemos separar más. Bien, lo normal es que sea automático en el caso de los párrafos. Veamos ahora la siguiente ventana, que es la ventana de párrafo. La ventana de párrafo, ya hemos hecho algunas visitas a esta ventana o estas propiedades, que es básicamente el tipo de alineación, izquierda, centro, derecha, o los 4 tipos de justificado. Justificar todo con la última línea a la izquierda, justificar todo pero con la última línea centrada, justificar todo pero con la última línea alineada a la derecha, y por último justificar todas las líneas. Recordemos que este tipo de justificado va a tener este detalle en la última línea, que todas las palabras se separaron. Tenemos un espacio amplio para poder cumplir el objetivo de llegar de un extremo a otro. Normalmente la más usada sería el justificar a un solo lado, ¿no?, con la última línea a la izquierda. Habíamos revisado la opción de que si encontramos palabras cortadas con la diagonal clásica, podíamos quitar ese guión con separar. Ahí tenemos el guión y sin el guión. Normalmente yo en algunos trabajos editoriales prefiero que las palabras no se corten, que estén así, con los textos completos sin cortar ninguna de sus palabras. Para eso es probable que algunas líneas tengan que estirarse, generar espacio. Finalmente, tenemos acá algunos tipos de sangrías. Dentro de la caja le puedo dar un espacio o margen. Esto sería una sangría interna. En algunos trabajos de editorial normalmente realizamos este tipo de sangría para separarlo del borde de la caja. Vamos a agregar 0.
Este sería una sangría izquierda, este sería una sangría a la derecha. Si se fijan, el texto se separa de la línea de la caja. Lo ponemos en 0. En el caso de algunos párrafos, también podríamos generar sangría solo a la primera línea. Normalmente en libros o revistas donde presenciamos este tipo de efectos, que la primera palabra normalmente no está pegada en el borde, sino que tiene un pequeño salto o una tabulación hacia la derecha. Y acá podemos dar esa cantidad. Por ejemplo, he puesto 25. Entonces todos los párrafos tendrían esta separación. La primera línea de cada párrafo. Le ponemos 0. Otras opciones son, en el caso de los párrafos, vamos a agregar un segundo párrafo. Vamos a colocar un punto aparte, vamos a dar un enter y vamos a pegar más texto, rellenar con texto falso. Ya. Seleccionando el párrafo completo, recordemos que tenemos un punto aparte, podemos generar que el espacio entre un párrafo y otro sea idéntico en distintos tipos de publicaciones. Sobre todo esto es un trabajo más para editorial, un folleto, un brochure, algún tipo de trabajo donde requiera mucho texto de párrafo. Este es el texto inferior. También lo puedo generar arriba. Este es el texto, el espacio antes del párrafo y el espacio después del párrafo. Así puedo generar espacios con tamaños ya definidos al momento de crear la diagramación de un contenido editorial. Volveré con los valores a 0 y también le pondremos 0 acá. Creo que todos los valores ya están en 0. Bien, hemos revisado lo que es la ventana de párrafo. Recordemos que esta ventana la activamos o la abrimos desde el menú ventana, texto, y ahí encontramos carácter y estilos y párrafo. Carácter y párrafo. También están disponibles dentro del panel de control cuando trabajamos con el texto, pero a modo de vínculo. Presionamos el vínculo y se abre la misma ventana y acá tenemos la ventana de carácter. Hemos aprendido a utilizar la ventana de carácter y la ventana de párrafo. Imprescindible si usamos textos extensos, por ejemplo, todo lo que es trabajo de tipo editorial, donde necesito trabajar con párrafos largos de texto y quiero darle una apariencia más profesional a mis palabras, a mis bloques de texto. Hemos visto que la ventana de carácter nos da más opciones para modificar, por ejemplo, como el tamaño, interlineado, separación, tracking, en fin, propiedades que me permiten mejorar la distribución de un texto dentro de un párrafo. Y hemos visto, en el caso de la ventana de párrafo, distintos tipos de alineaciones y justificados. También vimos algunas sangrías y la opción importante, sobre todo se va a usar párrafos largos, que las palabras no se corten. En algunos casos editoriales prefiero que ninguna palabra tenga ese guión que me indica que está cortado. Podemos editar eso con la ventana de párrafo. Espero que ustedes puedan practicar. Recordemos que muchos de los ejercicios los dejamos disponibles dentro del curso para que ustedes puedan abrir, revisar y obviamente practicar este tipo de contenido.